Suéltelo. Pero las danzas que se hacen, que se golpea el suelo 3 veces con una vara y se grita, eso se practica en la palería y lo que hace es llamando al muerto para que llegue a la iglesia. Porque aquí se mata en la religión. Amén. Aquí se invocan espíritus para que vaya por la vida de alguien más. Wow. Podía bailar sobre el fuego y no se me quemaba la Dios. ropa, caía poseída y la gente se asustaba porque prácticamente era hija de la muerte en la religión. Bueno, bendiciones. Estamos nuevamente, ¿verdad?, en nuestros podcast Conexiones Proféticas. Como siempre, saludándole a su hermano Antoine López. En esta ocasión traemos una invitada muy especial, la profeta Sandra de Jiménez, ¿verdad?, la esposa del evangelista Daniel Jiménez. Una mujer que tiene un testimonio, wow, muy grande de dónde Dios la ha sacado. Un saludo a la audiencia, profeta. Un saludo a cada uno de ustedes que nos está, ¿verdad?, viendo en esta hora. Quiero decirles que estamos más que bendecidos de estar aquí. Estamos súper bendecidos de poder en esta Amén. noche hablar sobre el testimonio que yo sé que lo que se va a hablar en esta noche va a ser de bendición a muchas vidas y muchos se van a identificar. Amén, con así esto es. que vamos a estar hablando. Wow, muy poderoso. Pues comencemos. Yo tengo más o menos un poco de conocimiento, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que usted nos contara más a profundo quién era la profeta Sandra antes de venir a Cristo, que nos cuente su testimonio, ¿verdad? Antes de yo llegar a los pies de Cristo, era hechicera. Era una hechicera no muy común, porque tenía pero mucha cercanía con lo que era lo oscuro. Wow. Era muy cercana a lo que era Satanás al enemigo. Se podría decirlo a tal punto cuando llegó el momento de que él se me presentó a ofrecerme un pacto. Entonces la cercanía era mucha. El mismo Satanás se le presentó. Él mismo se me Wow. presentó. Y fue algo muy impactante porque yo siempre he dicho que Dios trabaja como quiere y donde quiere y cuando Él quiere. Y Él se me presentó, me ofreció muchas cosas, me ofreció muchos dones, me ofreció poder, me ofreció aún mucho más poder que los que tenían mis padrinos en esa religión en ese tiempo. Solo a cambio de que yo dijera que sí y que yo aceptara lo que Él me estaba ofreciendo. Dios mío. Entonces, es algo muy real. Mucha gente da la hechicería como que pues es algo sencillo, no pasa nada. Lo mejor de todo esto es no comenzar. Porque todos nos hablan de una magia blanca, de que eso no es nada malo, pero eso solamente es una falsa cara, es una falsa carátula de lo que verdaderamente significa servirle a Satanás. Dios mío. O sea, usted me está diciendo de que, porque es cierto, eso se vende mucho hoy en día, ¿verdad? Que la magia blanca, que hablamos de santeros, que hablamos de curanderos, todo eso viene de parte de Satanás. Todo proviene de parte de Satanás. Aquí no hay nada que glorifique a Dios en medio de todo esto, porque todo es ocultismo. Dios mío. Todo lo que proviene aparentemente de magia blanca, yo le explico a la gente, esto es una raíz, esto comienza, la germinación comienza con la magia blanca, pero cuando vienes a abrir los ojos, has terminado ya en el ocultismo, no hay manera de salir de ahí. Dios santo. Entonces, cuando yo comienzo en esto, comencé porque ya venía con un linaje. Wow. Ya venía porque por mis generaciones atrás, mis abuelos, mis padres, ya practicaban la hechicería. Inclusive cuando tenía como algunos 5 años, mi abuela me sienta en su falda, ya una mujer de entrada de edad, como algunos 80 años tenía ella, y ella me sienta en su falda y me dice, yo tengo algo para darte. Dios mío. A los Entonces, 5 años. A los 5 años yo de edad. Y me decía, tengo un gran regalo para ti. Entonces solo me tienes que decir si quieres el regalo y yo te lo voy a dar, porque lo que yo no he podido terminar, hija, tú lo vas a terminar. Dios mío. Y ella tenía 2 opciones más, pero le pareció a ella que yo era el recipiente adecuado para terminar con lo que ella no podía terminar. Wow. Y solamente me dijo, ¿quieres recibir lo que yo tengo para darte? Y le dije, pues bueno, sí, como toda niña. Pensé, me va a dar un dulce o quizás mi abuela me va a dar un regalo porque era una niña, ¿no? Se aprovechó de su ignorancia. Más bien de la inocencia de un bebé porque tenía 5 años. Y cuando de momento yo abro mis manos, ella deposita algo en mis manos y me cierra mis manos y me dice, aquí está el regalo que yo te iba a dar. Yo abrí mis manos y dije, realmente mi abuelita se volvió loca porque yo no veo nada. Pero no entendía porque era una niña que ella estaba haciendo una transferencia hacia mi persona.
Luego de que ya hace la transferencia, al cabo de 9 años, comienza a manifestarse este espíritu de adivinación. O sea, ella, el regalo que le está presentando a usted es invisible. O sea, usted me está hablando que el regalo que le está dando es un regalo espiritual. Exacto, porque en el mundo físico yo no vi nada, pero en el mundo espiritual ella me estaba transfiriendo todos los dones diabólicos, todo lo que no provenía de Dios. Algo se activó. Esos espíritus que habían en ella, que sabían que ya su cuerpo se iba a apagar, ella los estaba transmitiendo, ella estaba haciendo una transferencia a mi persona. Entonces, al cabo de esa transferencia, ya a la edad como de algunos 9 años, comenzó a manifestarse los dones. Comenzó a manifestarse la clarividencia, comenzaron a manifestarse los sueños, comenzaron a manifestarse los enojos y la declaratoria de palabras que llevaba a declarar palabras negativas y acontecían. Entonces comenzaron a pasar sueños que no entendía. Y a pesar de que mi papá me llevaba a la iglesia, porque mi papá había aceptado al Señor, no podía yo encajar en la iglesia. Wow. Y en un momento dado comencé a profetizar en la iglesia, si fue de Dios o no fue de Dios, no sé, por la corta edad que tenía. La realidad es que mucho se cumplió. Me castigaron por ello en aquel tiempo a los pastores, sabes que pues era otro tiempo. ¿Cuántos años tenía cuando pasó ese acontecimiento? No, cuando pasó el acontecimiento de que usted profetizó en la iglesia. Tenía alrededor como de algunos 10 años. Wow. La pastora no estuvo de acuerdo con lo que Dios le había hablado a través de mí porque ella decía que no estaba bien. Me dieron una disciplina prácticamente hasta los 12 años, desde los 10 hasta los 12. Dios mío. Porque la pastora no aceptó la palabra y mi corazón se puso rebelde. Porque era una niña que amaba a Dios, pero no entendía lo que le había pasado porque estaba en un mundo oscuro que no podía entender. Sí. Y este enojo me lleva a no querer regresar. Y digo, la iglesia ya no es para mí. A la edad de 12 años le digo a mi padre, yo ya no quiero regresar a la iglesia. Pero como Satanás no pierde su tiempo, se mudaron unos vecinos que eran santeros mayores, 2 casas más abajo de la casa de mi padre. Dios mío. Yo comienzo a hacer alianzas con ellos y a compartir con su niña, que se hizo mi amiga. Y comenzó a despertar aún mayor lo que yo estaba sintiendo, porque ellos me... ¿La jalaron a la atmósfera de ellos? Sí, porque ellos me decían, este es el altar de los santos, tú puedes comer de aquí, se te da permiso para que puedas comer de las frutas que habían en el altar. ¿Usted empezó a consumir cosas sacrificadas a los ídolos? Sacrificadas, comencé a consumirlas, aun cuando era muy niña, porque no entendía lo que era. Wow. Pero cada vez más se fue alimentando eso en mí. Sí, me imagino que cuando usted se alimentaba, también estaba alimentando lo espiritual en usted. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando llego yo a la edad como algunos 16 años, comencé a ser tomada por los espíritus y comencé a hacer trabajo y a hacer cosas que no entendía, pero sí tenían un resultado. Y comencé a ver a la gente en la calle, comenzaba a hablarle de acontecimientos futuros que todavía no estaban. Y la gente decía, pues mira, es correcto, sí, me va a pasar, ya pasó. Y así la gente fue conociendo quién era. Wow. Cuando llegó al punto de que conozco una persona que el enemigo pone en mi camino, que esta persona también comenzó a alimentarse de lo que era la hechicería, se hace una conexión y eso me llevó por completo a lo que era el ocultismo. Dios mío. Y de ahí en adelante comencé en el ocultismo, comencé a hacer cosas que no debía de hacer, comencé a trabajar en los templos, que la gente a veces no entiende, pero hay templos grandísimos como iglesias donde se congregan muchísimas personas para poder conocer cuál es su futuro. Pero ahí no se adora a Dios de ninguna manera. Y está muchas veces cerca de las iglesias. Dios mío, esto está picante. Está cerca de las iglesias. ¿Qué pasa? Cuando comencé a visitar estos lugares, nada más de verme me decían, ven, siéntate en la mesa porque ya te estamos esperando. Wow. Satanás comenzó a posicionarme, aún sin yo darme de cuenta, comenzó a posicionarme en estos lugares. Satanás comenzó a usarme a tal manera que cada vez que llegaba a un templo, me mostraba las cosas que habían ocultas, que llevaban más de 25 años en estos templos, y cuando las revelaba, estas personas me decían a mí, tú tienes que trabajar en la mesa para nosotros porque tú no eres común. Dios mío. Pero ellos eran conscientes que usted no venía de parte de Dios. No, ellos no eran conscientes que venía de parte de Dios, porque yo realmente no venía de parte de Dios, ya yo estaba sirviendo en la hechicería. Wow. Entonces llegaba a la casa de alguien que tenía una alta jerarquía y a esta persona verme podía ver en mí aún más allá que yo que me poseía y entendía que había una gran jerarquía sobre mi cabeza. Y esto me llevaba a que ellos querían que yo trabajara en las mesas. Pero no, ellos nunca pudieron discernir. No pudieron discernir. Wow.
¿Por qué? Porque aprendí a manipular, aprendí a bloquear a la gente Wow. para que no pudiera entrar a leer. Dios mío. No podían de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que portaba yo en ese momento era tan y tan fuerte que siempre me hablaba y me revelaba lo que la gente hablaba o lo que querían hacer. Dios mío. Me- Desde el momento que usted revelaba lo que había en el corazón de esas personas, rápidamente había Podía un velo saberlo, espiritual. podía saberlo. Hay un gran engaño y a mí me llama mucho la atención porque yo he visto la iglesia en este tiempo y la iglesia de este tiempo practica cosas que provienen de la hechicería. Wow. Dios mío. Y es algo dígalo. que me preocupa porque he ido a varias iglesias y he dicho, esto no funciona, esto no debería de estar pasando aquí. No quieren entender porque piensan que todo lo que se practica, que funciona, proviene de Dios y la realidad es que no. Wow. La realidad es que no. Hay actos que se están haciendo hoy día en la iglesia que se practican en la hechicería. Dios mío. Y tienen, por ejemplo, no sé si podré decirlo acá, Suéltelo. pero las danzas que se hacen, que se golpea el suelo 3 veces con una vara y se grita, eso se practica en la palería y lo que hace es llamando al muerto para que llegue a la iglesia. Dios santo. Entonces, cada vez que se da con la vara y se grita, se están invocando espíritus inmundos que llegan a la Wow. casa de Dios. Wow. Y he querido decirlo, dicen, lo que pasa es que Dios hace cosas muy buenas, pero Satanás todo lo imita. No, es que no. Es que esto no proviene de Dios. Si me buscas en la palabra, donde habla de que se golpeaba una vara en el piso y se declaraba una guerra golpeando el piso 3 veces con una vara, te digo que no es real. Porque la vara tuvo otros usos. Amén. Amén. ¿Me entiendes? Wow. Hubieron otros usos. La vara que tenía Moisés era muy diferente. Él nunca la golpeaba en el piso para llamar nada. Dios, de las veces que lo usó, fue estratégicamente. El cayado se utilizaba antes para proteger las ovejas. Había muchas maneras. Wow. Pero para lo que se está usando en este tiempo no es. Estamos haciendo cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Están haciendo cosas en la iglesia que verdaderamente ni siquiera tienen que ver con Dios. Wow, es que es algo muy poderoso porque es verífico. Dios nos concede a nosotros un poder, nos concede dones, pero nosotros queremos traspasar los límites. Porque en esta ocasión a Moisés se le da una vara, pero en esta ocasión no le está diciendo a Moisés que use la vara. Dios le dice, usa la boca y háblale a la piedra. Inclusive cuando le dijo hablar a la piedra, golpeó y ¿qué pasó? Wow, Dios se molestó claro. por ello, porque Dios nunca le dijo golpea. Háblale, Wow. solo extiéndela. Entonces, hay cosas que se están utilizando en la iglesia. Una persona una vez dijo, estamos ministrando y en la hechicería, si alguien va a consultar, cruzar las piernas, te dicen, descruza las piernas porque no puedo consultar. Dios mío. Entonces, en la iglesia de Dios vi esto, que fuimos a ministrarle a una persona, la persona tenía las manos cruzadas y este líder les separó las manos de mala manera y le dijo, tienes que separar las manos porque el Espíritu de Dios va a fluir, pero no puede hacerlo así. Yo digo, ¿cómo me dices a mí que el Espíritu de Dios no puede fluir si cruza las manos? Dios mío. Santo, ¿por qué están metiendo el mundo? ¿Por qué están metiendo las cosas ocultas dentro de la iglesia? Un Dios que fue capaz de abrir el mar en dos, un Dios que hizo que lloviera maná y alimentar a un pueblo. ¿Cómo lo limitan? No, no. ¿Cómo lo limita a decir que si cruzo las manos, el Espíritu no va a bajar y va a tocar ¿De qué esta espíritu persona? estarán ¿De qué hablando? espíritu me estás hablando? Wow. Entonces, yo conozco lo que es el mundo espiritual. Wow. ¿Por qué? Porque yo estuve sirviéndole a Satanás. Porque yo sé lo que se mueve. Esto no es un juego. Amén. Aquí, para que un satanista no te toque, para que un satanista no toque un hombre de Dios, tiene que estar revestido de la armadura de Dios. Dios mío. Porque aquí se mata en la religión. Amén. Aquí se invocan espíritus para que vaya por la vida de alguien más. Wow. Entonces no es un juego. Dios mío, qué locura. Cada vez que yo hablo de esto hay gente que dice en el ministerio, no, lo que pasa es que yo no creo en las agüitas ni en los sapitos. Yo tengo que decir una cosa. Si no puedes creer en el mundo espiritual o del ocultismo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Porque tú estás en un mundo sobrenatural que tiene una guerra con el mundo oscuro. Dios mío. Entonces Dios comenzó a trabajar conmigo. Yo seguía adentrándome en la hechicería, donde quiera que iba era bien reconocida. Podía bailar sobre el fuego y no se me quemaba la Dios. ropa, caía poseída y la gente se asustaba porque prácticamente era hija de la muerte en la religión. Wow. Una pregunta, usted cuando andaba en ese mundo oscuro, ¿usted podía identificar quién estaba ungido y quién no estaba ungido? Cristianamente hablando, Amén. sí. Wow.
habían líneas que no se cruzaban. Por temor a Dios, de alguna manera, nunca hice nada en contra de un cristiano. Wow. Pero sí podía identificar, este cristiano no sirve. Dios mío. Nunca le hice nada no porque no quisiera, sino porque ya tenía una base fundamental. A pesar de todo, cuando niña entendí que Dios era Dios. Y a pesar de que practicaba lo que practicaba, con este Dios yo no quiero ningún tipo de problemas ni asuntos, pero tampoco cruzaba la línea de hacerle nada a ningún cristiano. Pero sí sabía identificar cuando un cristiano realmente no era. Dios mío. Solo era un espejismo de ser cristiano. Porque el Espíritu de Dios se ve en el cristiano. Amén. Pero cuando el Espíritu de Dios no está, Es fachada. es una fachada. El enemigo conoce todo lo malo que tiene ese que dice que es cristiano. Y yo comencé a servirle al Señor. Miren, una cosa, yo me acuerdo que estábamos en una mesa y comenzamos a invocar los espíritus porque estábamos haciendo un servicio, lo que llaman una velada. Y cuando estuvimos ahí, nos sentamos todos en la mesa, se sentaron los muerteros, se sentó todo el mundo en la mesa y el sacerdote de la casa. Y se comenzó a invocar los espíritus para todo el mundo caer poseído y poder, ¿verdad?, consultar a todos los que habían ido a la congregación, porque es una congregación realmente lo que va. Y me acuerdo que mientras todos estaban invocando los demonios para poder ser poseídos en los diferentes seres que ellos llamaban, yo estuve a punto de hacerlo y automáticamente fui a cerrar mis ojos para hacerlo. Dios me comenzó a hablar en la mesa. Dios mío. Hay gente que dice, Dios no habita en un vaso sucio, Dios va donde Dios quiere. Aún si estuvieras en el infierno, ahí estás Ahí tú. iría él, ahí estaría él. Porque yo me acuerdo que cuando yo comencé, que iba a comenzar a invocar para caer poseída y poder consultar a la gente, el Espíritu de Dios se metió a aquella mesa y me dijo, no me agrada lo que estás haciendo. Wow. Te vas a perder, me dijo. No me agrada. Y todos los que estaban en la mesa comenzaron a decir, aquí hay una corriente extraña. Dios mío. Aquí está pasando algo raro porque Se metió estamos Dios. invocando los espíritus y no llegan. Es que el Espíritu de Dios se había metido a aquel lugar. Wow. Y me decía, esto que haces no me agrada, te vas a perder. Aún ahí Dios me hablaba. Y lo único que le dije fue, Señor, déjame, porque si ellos se enteran de que soy yo, esta gente hasta me puede matar por lo que está pasando. Dios mío. Hasta que se fue y me dejó tranquila. Y yo decía, pero qué cosa más extraña. Y aún así, seguí insistiendo en lo que estaba haciendo mal. Esa fue la primera vez que Dios interrumpió su vida. Esa fue la primera vez que Cuando Dios usted andaba en los interrumpió cuando estaba. Pero no le di mucha importancia porque llegué a un punto de la incredulidad. Ya a los dioses que le estaba sirviendo me llevaron al punto de no querer creer en Dios. De darle totalmente la espalda a Dios, y cada vez que alguien trataba de predicarle, yo le enseñaba a los dioses paganos que yo tenía y le decía, no me hables de tu Dios porque estos son mis dioses. Para usted ellos eran superiores a Dios. Para mí ellos lo eran todo. Wow. Porque llega un momento dado que el enemigo entenebrece el conocimiento y el pensamiento. Dios mío. Y eso eran mis dioses. Y inclusive ellos hablaban. Pero era falso, porque ellos tenían boca y no hablaban, ojos y no veían, como dice la palabra. Pero Satanás se encargaba de hacerme creer que ellos sí hablaban. Wow. Una pregunta, profeta. Cuando usted comenzó a profundizarse aún mayor, ¿qué la llevó más que todo a eso? Usted me cuenta de que a su niñez hubo una transferencia, pero ¿usted pasó algún proceso o algo para que usted cayera en las garras de Satanás? Pues mira, el poder gusta. Esa es la realidad. Wow. El poder gusta. Y una vez reconoces, como yo hablaba con mi esposo, yo le decía, andar por el mundo y saber que tienes más poder que cualquier ser humano en la tierra, que eres capaz de hacerle cualquier cosa a un ser humano y no ser descubierto. El saber que tienes el poder de declarar una palabra y ver que alguien cae muerto. Wow. El poder de saber que quizás puedes cambiar la atmósfera o puedes llegar a cualquier casa y cambiarlo Excepto todo. un ungido. Excepto un ungido. Wow. Si está ungido. Si usted es ungido. Wow. Si está ungido. Qué locura. Y saber que tienes ese poder, eres invencible. Dios mío. Eres invencible. Y eso era lo que gustaba. Llegué al punto de que no me conformaba nada más cuando comencé en magia blanca. Seguí incursionando en todas las ramas hasta llegar al punto que yo anhelaba llegar a ser Paloma Yombe. No me importaban las consecuencias. Dios mío. Y había que hacer sacrificios para llegar ahí. Sacrificios mayores, aún sobre una vida humana, pero yo estaba dispuesta a hacerlo. Dios mío. Porque quería llegar a ese Con tal de nivel, tener el poder. con tal de tener ese poder. Dios mío. Así andaba. Y era algo que sentía ese poder.
La iglesia no puede entender que está trabajando con un mundo sobrenatural real. Se les olvida que siempre están buscando estrategias para destruir a los cristianos. La iglesia no significa un culto un domingo. O que haya una coinonía entre hermanos. Wow. O que vamos a ayunar y vamos a orar y qué bonito y así andamos bien. Es que esto no funciona así. Yo siempre le he dicho a la gente, tú no puedes comprar a Dios con un ayuno. Dios mío, dígalo. Tú no puedes Wow. comprar a Dios con retirarte y orar, no compras a Dios. No puedes decir, voy a ayunar esta semana y voy a orar porque yo quiero que Dios me use. Con Dios no se hacen trueques. No. Si oras y ayunas es porque quieres hacerlo, porque amas a Dios y porque sabes que el alimento de tu espíritu es el ayuno y la oración. Es la palabra. Wow, eso está poderoso. Satanás conoce la palabra al derecho y al revés. Yo voy a utilizar la palabra para contrarrestar lo que proviene del enemigo. No, porque en los templos satanistas también se usa la Biblia cristiana. Dios mío. Se Eso está utiliza fuerte. muchísimo. ¿Cómo? Y se Wow. utiliza al Miguel Arcángel Dios santo. para pelear. Se dice mucho el Salmo 91. Se utiliza mucho la palabra en los templos satánicos. Me llama mucho la atención el punto que usted toca, que usted podía atacar menos a un ungido. Quiero contar solo un minuto. A nosotros nos pasó algo bien fuerte. Estamos con el pastor, con el profeta orando en el monte. Cuando estamos en el monte, estamos de rodillas, Dios me revela una bruja que nos está trabajando y nos revela el nombre. Cuando me revela el nombre, yo empiezo a guerrear espiritual. Cuando yo me vuelvo a hincar, me dice el Espíritu Santo, yo no te mandé a que te hincara. Levántate y voltea a ver para atrás. En el momento que yo me levanto y quedo viendo para atrás, vienen dos hombres a quitarnos la vida. Vienen con puñales. Pero en el momento que nosotros levantamos la mano y le dijimos, te reprendemos, ellos vuelven en sí. Venían poseídos. Estaba hechizado. Hermana, no sabía, profeta, ellas no sabían qué estaban haciendo en ese lugar. En un monte a las 12 de la noche. Porque estaban hechizados. Estaban hechizados. Y nosotros verdaderamente entendimos que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros pensamos. Es muy real. Wow. Es muy real. Yo practicaba muchas cosas. Yo le decía, hablándole al pastor Johan y a mi esposo, le decía, los brujos tienen la capacidad de salirse de su cuerpo y hacerse muy pequeños e ir a cualquier casa. Wow. Porque mientras yo estuve practicando la religión, yo podía salir de mi cuerpo y hacerme muy pequeña y esconderme en cualquier rincón de la casa para ir a hacer maldad. Dios mío. Podía levitar y salirme de mi cuerpo y ir a donde yo quisiera. Eso podía hacerlo. Entonces, hay cosas en lo sobrenatural que el hombre no puede explicar. Wow. Pero si hay un hombre de Dios que tiene visión, puede determinar y puede ver lo que está pasando. Amén. Esto no es un juego realmente. Hay muchos testimonios que yo he visto en las redes sociales y bien fantasiosos, porque es que están buscando un rating. Sí, correcto. Pero cuando realmente se está practicando lo que se está practicando, se conversa con los demonios de tú a tú. Wow. A esa pregunta quería llegar yo. ¿Tuvo encuentro con demonios? Sí, porque ellos me servían. Dios mío. Ellos le servían a Ellos usted. me servían. Wow. Los invocaba y ellos venían. Y yo los enviaba y ellos iban. Wow. Le daba ordenanza y cumplían. Pero todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Porque aparentemente Satanás te lo da todo. Se convierte en tu padre. Pero él no es amigo de nadie, él es un mentiroso. Amén. Y llegué al punto de que mi familia no estaba conmigo. Mi familia ya no quería estar cerca porque me tenían terror. La gente llegaba a quererse consultar. Fue algo muy increíble. A mi hermana mayor la metí en la religión. Dios mío. La puse a practicar la santería. La puse en manos de Satanás. No hay sentimiento. No hay culpa. Wow. Sentimientos sí, pero culpa no. Dios mío. Pero siempre los dioses son primero que la familia. Wow. Siempre son primero que la familia. Cuando yo soy transformada, entiendo que no todo lo que se mueve en la iglesia es el Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando con los cristianos, profeta? Hay muchos profetas que están en un espíritu de adivinación. Dios mío. Por eso la palabra nos dice que escudriñemos los espíritus, pesa el espíritu. Pesa el espíritu. Y aprende a discernir. Cada vez que nosotros como profetas vamos a profetizar, se abre una puerta en los cielos
para que baje la profecía, pero Wow. tienes que saber qué es lo que viene bajando y qué se puede cruzar en esa puerta cuando se abre, Dios mío. para que puedas entender qué espíritu es el que está bajando y qué profecía proviene de Dios y qué fue lo que se coló de parte del enemigo para Wow. dañar la profecía. Entonces, por eso no podemos ser ligeros a profetizar, porque tenemos que esperar la instrucción del Espíritu Santo. Wow. A mí me han venido profecías y digo, esta profecía no me encaja. Y he determinado decir, no la voy a hablar porque no me parece prudente. Y he entendido que no provenía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a conocer las corrientes proféticas. Dios mío. Entonces, en lo profético no puede haber emoción, Wow. Se dijo. ni familiaridad tampoco. Dios mío. No profetizamos porque queremos caer bien. Profetizamos porque queremos edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Hablamos lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Y no se le altera. Porque todo profeta sabe que cuando Dios dice ya para acá, ya se acabó, no puede seguir hablando porque estás hablando solamente palabra humana. Dios mío. Entonces, lo profético es una puerta que se abre en el mundo sobrenatural. Que Wow. quizás no sea palpable para los hombres, pero para el profeta se puede sentir. Dios mío. Porque el profeta siente cuando la palabra viene bajando directamente del Espíritu Santo. Amén. Y ¿Qué lo va- pasa con un ungido que no tenga discernimiento? Es una presa fácil del enemigo. Wow. Porque Dios cualquiera mío. le puede profetizar una mentira y la va a creer. Y eso anda pasando porque vemos cristianos que se enojan con Dios y se van porque alguien le dio una palabra. Por ejemplo, conozco una persona que se le profetizó en su matrimonio. Llega una profeta, le profetiza y le dice al esposo de esta mujer, ustedes no son una unión de parte de Dios. Wow. Esta mujer no es tu mujer de parte del Señor. Dios me dice que ella no es tu esposa. ¿Qué pasa con este matrimonio? Se separan. Meses después la profeta se queda con el esposo de esa mujer de esa iglesia. Dios mío. ¿Qué pasó con esta profecía? Que esta mujer en los deseos carnales profetizó una palabra errónea que no provenía de Dios sino de los deseos de su carne. Sobre este hombre provocó una separación y se llevó a este hombre. Solo faltó que le dijera, yo soy tu esposa. Yo soy tu esposa. Cosa que luego pasó. Entonces, tenemos que aprender a discernir. Dios siempre va a hablar en una misma línea. Wow. Cada vez que Dios profetiza sobre nosotros, Dios va a ir en la misma línea. Nunca va a decir algo que no entendemos, que no está alineado con el propósito de Él. Dios mío. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia hoy día tiene que conocer lo que se está moviendo en el mundo sobrenatural, porque estamos en un tiempo que Satanás no está jugando con nadie. Dice que escudriñemos los espíritus y no dejemos que nadie nos engañe. Wow. Yo siempre enseño a los discipulados eso, que el don que nosotros más le tenemos que pedir a Dios es el discernimiento, porque una iglesia sin discernimiento es títere de Satanás. Y es así. Ahora mismo le voy a mencionar algo que mucha gente desconoce. Por ejemplo, una vez al año se practica ir a la iglesia cristiana. Se viste la persona de blanco, parece cristiano, brilla como un cristiano. ¿Por qué? Porque durante todo el año se estuvo consultando. Hay energías que llaman negativas. Todos estos espíritus que se sacaron de personas que Dios fueron, mío. aparentemente, sobrecarga al hechicero. Y el hechicero tiene que ir una vez al año a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a la iglesia y se limpia en la iglesia. Wow. Todos estos espíritus se hacen oraciones y todos estos espíritus se dejan dentro de la iglesia. Si no hay discernimiento en la casa, no lo pueden ver porque las tienen un falso brillo. Sí. Parecen hombres de ayuno y oración, mujeres de ayuno y oración. Wow. Pero lo próximo que pasa es que cuando este brujo se va muy contento, se va muy liviano, deje todo ahí. Pero ¿qué pasa ahí? Fue a descargarse. Que esta iglesia cayó en espíritu de fornicación, cayó en un espíritu de adulterio, cayó un espíritu en la iglesia de una falsa doctrina, el Espíritu Santo dejó de moverse, se quemó la iglesia o se cerró la iglesia, pero nunca preguntaron por qué pasó si lo hicimos todo. No, porque no supiste identificar cuando vino el enemigo a tu casa y te minó la casa y se fue. Wow. En cierta ocasión en nuestra iglesia llegó una bruja y el pastor la discernió en una vigilia. Ahí andaba la bruja. Y el pastor la pasó enfrente y Dios la liberó a esa mujer. Y usted viene a, wow, es fuerte. Eso está pasando. Todos los años se hace algo que se llama, que muchos lo van a ver, y el que se quiere enojar, el que se enoje, no importa, porque sé de lo que estoy hablando, porque conozco el mundo espiritual.
todos los años la Federación Cubana saca la letra del año. Y esa letra del año dice todo lo que va a acontecer durante todo ese año. Wow. Y cuando se estuvo en la hechicería, cuando estuve ahí, practicábamos porque dice que de qué debes de cuidarte todo el año, porque habla de todo el plan y propósito que Satanás tiene durante ese año en contra de la humanidad. Dios mío. Se hacen algunas cosas en la religión y ellos te dicen cómo hacer para que ese mal no te toque. Que en cierto modo es un plan mentiroso y Satanás no es amigo de nadie. Pero cuando uno ya como ungido conoce este plan de esa letra del año y lo lleva a la iglesia y dice, este es el plan del año, ¿verdad? Modificándolo porque hay cosas que no edifica a la persona que toma el papel porque no entiende. Este es el plan de este año del enemigo. Tenemos que orar y ayunar por esto porque esto es una estrategia. Wow. Yo no puedo ir a la guerra sin primero verificar el territorio de mi enemigo. Yo tengo que tener un plan de guerra. Yo no puedo ir y enfrentarme a un enemigo sin yo tener un plan primero. Dios mío. Entonces, cuando tienes un plan en lo espiritual, cuando ya tienes todo preparado y sabes cómo el enemigo va a atacar, ya conoces el territorio. Ya sabes cómo puedes pelear, cómo puedes ayunar, cómo puedes declarar una palabra sobre tu ciudad para poder paralizar este ataque por parte del enemigo. Mío. Entonces, cuando llevas esto a la iglesia, te dicen, hermana, nosotros no creemos en eso, lo reprendemos en el nombre del Señor y todo es suficiente. No es real. Y cuando todo comienza a suceder, que toca la iglesia, uno dice, el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y aún teniendo el conocimiento de frente, no lo quieren, porque son tan espirituales. Wow. Y tan espirituales que se le escapa la liebre. Tan espirituales que Se son caen en Superman. las pequeñas cosas. Dios mío. Entonces, yo le digo a la gente, yo sé de dónde yo salí, yo sé de dónde Dios me sacó. Aarón, yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé lo que se practica. Hoy por hoy yo puedo decirle, y la gente dirá, no, pero ya saliste de esto. A mi casa van los demonios a buscarme. Wow. Y hemos estado peleando horas y han ido espíritus a decirme en tal fecha te vamos a matar. Te vamos a traer un espíritu de enfermedad, te vamos a traer un espíritu de locura. Y yo he dicho, traigan lo que quieran. Han ido demonios a mi casa a decirme, le di la orden a él para que te ataque y te vamos a atacar. Porque tú tienes que regresar. Inclusive se me presentó una vez un demonio y trató de seducirme como un hermoso hombre. Y cuando el espíritu me enseñó quién era, me dijo, ven conmigo, tengo que algo que enseñarte. Le dije, yo a ninguna parte tengo que ir contigo. Y se abrió la tierra y vi el fuego y vi cómo fue bajando y se transformó en un demonio y me dijo, vine a buscarte porque te estamos esperando en el infierno. Dios mío. Esto no es un juego. No. Wow. Qué El poder. que salió de aquí tiene que permanecer aquí. Amén. Porque Satanás no descansa. Ahora lo que fue su aliada es su enemiga. Dios mío. Y le habla al pueblo de la estrategia, de lo que él hacía. Tiene que estar molesto. Y cada vez que se enoja conmigo, digo, sigue así, porque mientras más me molestes, más alma voy a ganar para el reino. Wow. Más me voy a dar para Dios. Amén. Más, es que te voy a dar duro, porque yo sé cuál fue mi pasado. Wow. Pero yo sé cuál es tu futuro. Dios mío. Entonces, Dios tuvo que trabajar conmigo. ¿En qué momento fue cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en su vida y usted conoció a Jesucristo? En el momento que fui a morir a un quirófano. Wow. Yo estuve embarazada de 3 meses, mi bebé venía bien, aparentemente todo estaba bien. Me comenzaron a dar pues los tratamientos que se requerían y nunca me dijeron que el bebé era ectópico. Era un bebé fuera de la matriz. Dios mío. Cuando este bebé revienta, me arranca las trompas de falopio y me arranca los ovarios. Estuve 2 horas y media con una hemorragia interna, estuve en estado de hipotermia, estuve con ritmos cardíacos bajos y 5 de hemoglobina. Estaba en estado precario. Cuando yo llegué al médico, el médico dijo, te voy a operar, pero yo quiero que tú sepas que te vas a morir en la operación. Dios mío. Se firmaron hasta de defunciones, se firmó todo porque realmente estaba muerta. Y yo entendía que era la verdad porque yo estaba muy fría físicamente. No me podía mover, ya no me podía hablar, solo podía mirar y escuchar, pero fuera de eso ya nada podía hacer. Literalmente todo su cuerpo estaba muerto, solo su mente, solo su Solo mi sentido. mente y solo que podía mirar, ya no podía hablar, ya no me podía mover, no podía hacer nada. Mi cuerpo se estaba muriendo. En ese momento, usted todavía le está sirviendo al mundo de las tinieblas, ¿no? En ese momento era servidora de Satanás. Wow. No, ni siquiera había reconocido de alguna manera a Dios de alguna manera.
Y yo comencé a sentir como mi cuerpo se estaba quemando y a la misma vez me estaba enfriando y yo no entendía. Y yo comencé a llorar en aquel quirófano. Y lo único que le dije a Dios fueron estas palabras. Yo sé que estoy muriendo. Mis posibilidades de salir de allí eran cero. Wow. Y en ese momento reconocí que me había equivocado. Dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Y en ese momento yo le dije a Dios, Señor, me arrepiento de lo que hice. Te di la espalda y yo serví a Baal, aún sabiendo que tú eras Dios. Y no quise saber de ti. Yo en ese momento le dije a Dios, permíteme ver crecer a mi hijo. Mi hijo tenía 8 años en ese tiempo, mi hijo. Permíteme ver a mi hijo. Que yo pueda criar a mi hijo, Señor. Wow. No me dejes morir. Señor, si tú me das la oportunidad, porque yo entendía que no la merecía. Amén. Pero él no es como yo. Si tú me das la oportunidad, yo te prometo que yo te voy a dedicar todo y cada uno de los días de mi vida. Renunciando a todo. Renunciando todo, aún a mi propia vida. Wow. Porque ya la había perdido ya. Amén. ¿Qué tenía que perder? No tenía nada que No tenía nada que perder. Solo recuerdo que me durmieron y hasta ahí. En un momento dado yo podía ver cómo yo me salía de mi cuerpo y yo veía a todos los doctores encima de mí entubándome. Y yo veía mucho movimiento de los doctores, pero no comprendía porque yo solo veía todo desde arriba. Y pude ver que me sacaron de aquel lugar y llegué a mi apartamento. Y cuando llegó a mi apartamento vi todo vacío. Y lo único que vi fue una caja color vino con agarraderas color doradas, como yo siempre dije que la quería. Dios mío. Y cuando miró dentro de la caja estaba yo. Y cuando lo vi me asombré y empecé a gritar y le dije a Dios, no me dejes morir. Dame una oportunidad y yo te prometo que yo te voy a servir todo y cada uno de los días de mi vida. Wow. Señor, pero no me dejes morir. Yo me arrepiento de lo que hice. Cuando llegó el momento que me tocó despertar, yo voy a ser bien sincera. Yo no sabía si yo iba a despertar en el infierno porque ya tenía conocimiento o Dios me había dado la oportunidad. Wow. Fue algo muy difícil porque me tocaba abrir mis ojos. Cuando yo abro mis ojos que veo a mi hermana, lo único que le pude decir fue, me entubaron. Y me dijo, no puede ser cierto que tú digas que te entubaron. Le dije, me entubaron. Me dijo, en el momento que a ti te entubaron, tú te habías ido a un paro cardíaco. No podías saberlo. Y le dije, yo lo vi. Porque yo vi a los doctores y lo vi todo. Y Dios me dio una segunda oportunidad. Dios mío. Yo salí de aquel lugar y estuve un año que no me atrevía ni siquiera a ir a la iglesia. Wow. Yo recogí todo mi altar, tenía un altar en la casa. Yo recogí todo lo que tenía en el altar y lo tiré a la basura. Pero no me atreví a ir a la iglesia porque yo sabía lo que tenía en mi casa. Yo sabía lo que le servía y le tenía tanto miedo que pensaba, ellos fueron mis amigos, pero ahora son capaces de matarme porque ya no les quiero servir. Wow. Entonces, yo veía manifestaciones demoníacas de noche en la casa. Lo que yo creía que eran mis seres comenzaron a mostrar su verdadera cara. Dios mío. Y estuve un año que no servía a Baal, ya no iba a templos, no hacía nada, pero tampoco me atreví a ir a la iglesia. Le había dado la oportunidad al hechicero que se había ido de mi casa a regresar y fue algo muy triste porque entonces comencé a sentir que tenía una deuda eterna, pero no había manera de que la pudiera cumplir. Wow. Y un día decidí tirarme en la sala, apartarme de esa persona, tiré un matre a la sala y comencé a llorar. Y le dije a Dios, Señor, eso fue, me acuerdo yo, en junio, como el 1 de junio del 2003. Wow. Le digo yo a Dios, Señor, yo necesito que tú me hables, ya no soporto más, no soporto más, no, esto me está matando, yo quiero, pero no, hay un miedo que me sobrepasa, le decía yo al Señor. Y me puse a llorar en aquel matre en el suelo. Y mientras lloraba en aquel matre, puse la emisora de radio que en aquel tiempo se llamaba Altar Radial. No me acuerdo muy bien si era de Pentecostal MI. Y me quedé dormida. Wow. Oyendo la radio y llorando en el suelo. Y de momento escucho mi nombre, Sandra, muy fuerte. Y me desperté y busqué a ver quién me estaba llamando. Alguien me estaba llamando.
Y automáticamente oigo a aquel hombre en la radio que dice, mujer, tú que estás en el suelo, tú que estás llorando, Wow. tú que crees que eso que tú tienes es más grande y poderoso que tu Dios. Hoy te dice Dios que Él es más poderoso que lo que tú tenías. Wow. Y dice el Señor que Él va a limpiarte, dice Dios que te va a restaurar, dice que va a dejar tu mente cristalina y que te va a usar de una manera poderosa y Wow. sobrenatural que ni tú misma Shataram. entiendes lo que va a hacer contigo. Wow. Y yo creí esta palabra, yo salí corriendo al día siguiente a la iglesia y hubo cosas que impedían que llegara ese día, porque estaba yo viviendo en pecado con aquel hombre que era hechicero también, era palero. Pero no me importó, corrí, llegué a la iglesia y ese día le entregué mi corazón al Señor, que fue en junio 3 del 2003. Wow. Ese día le entregué mi corazón al Señor y le dije a Dios, ¿y ahora qué hago? Vengo en blanco. Porque ahora no quiero a este hombre en mi casa. Dios mío. Y comencé a orar. 5 días después este hombre dice, recojo mis cosas y me voy porque al Dios que tú le sirves, yo no estoy dispuesto a compartir la casa con ese Dios. Y le dije, adelante. Es lo que quería. Cuando este hombre se fue a ir, el sentimiento humano me tocó y fui a llorar y a querer decir que no se fuera y Dios me habló, recién convertida, y me dijo, no lo detengas, Wow. me dijo Dios. Y lo dejé ir. Esos 3 meses que yo estuve tratando de servirle al Señor, aquí voy a entrar en algo que quizás a muchos le moleste, pero voy a decir la verdad. Es triste que una hechicera llegue a la iglesia y no hayan herramientas para ayudarla. Dios mío. Porque tan pronto yo me acerqué a mis pastores y le pedí ayuda, me dijeron, yo no creo en los sapos ni en las agüitas de colores. Le decía, sé lo que estoy viviendo. Varón, yo bajaba y yo veía que las luces de mi casa se prendían solas y se abrían las ventanas de mi casa. Wow. Y yo les decía, no tengo tiempo para ustedes, voy a ir al culto, me voy a gozar y regreso ahorita. Y cuando llegaba a mi casa escuchaba en la puerta que decían, llegó. Estuve Dios 3 mío. meses que no Escuchaba podía ni un dormir, murmullo. los murmullos, pero audible. Wow. Y hubo una manifestación demoníaca en mi casa increíble. Yo no podía estar dentro de la casa. Yo sentía que me conocía moría. los espíritus. Usted ya sabía que eran Yo ellos. sabía que eran ellos, las garras sonando en las paredes, en los Wow. pisos. No podía entrar a mi cuarto porque estaba tan contaminado espiritualmente. Pero antes que no se podía manifestaban de esa manera. entrar. No se manifestaban porque yo les servía. Wow. Es como todo. Antes ellos eran mis sirvientes, ahora son mis enemigos. Amén. Eso fue en aquel momento. Y un día el Espíritu de Dios me tocó y me dijo, ayuna 40 días. Dios mío. Recién convertida. El ayuno es poderoso. Y yo ayuné aquellos 40 días, varón. Y cuando terminé aquellos 40 días, me tomó el Espíritu. Y comencé a declarar una palabra sobre mi casa. Y comencé a declarar una palabra y a ungir mi casa y a quitarles el derecho legal porque yo misma le había abierto la puerta a ellos. Wow. Entonces yo le abrí la puerta y yo los tenía que sacar. Aquí nadie me podía ayudar. Dios me estaba enseñando a que cerrara las puertas que en un día yo había abierto porque nadie podía Dios mío. ayudarme. Las mismas que abrió las puertas las tenía que cerrar. Las tenía que cerrar. No había nadie que No ayudara. había nadie que me Wow. ayudara. Y ese día comencé a orar y a declarar. Dios me tomó como guerrera sin tener Wow. las herramientas porque no entendía lo que hablaba, pero el Espíritu me dirigió. Y cuando terminé de interceder, cuando terminé de declarar, de romper, de atar, de paralizar, yo pude ver literalmente cómo las tinieblas se disiparon y entró la luz de Dios. Y Dios comencé mío. a reír y a reír y a reír Wow. en el gozo del Señor y a dar vueltas y a reír y a Dios reír. mío. No podía parar de reír. Y mi niño estaba sentado porque yo lo había ungido antes de hacerlo. Y mi niño decía, mi mamá se volvió loca. Mi mamá no para de reír. Mi mamá está riendo todo el tiempo. Porque Wow. por primera vez había sentido el Wow. gozo del Espíritu. ¿Cuántos años desperdiciados decía usted? Muchos años desperdiciados. Wow. Pero qué lindo que Dios siempre tiene un propósito. Dios ¿En qué tenía un momento propósito. Es donde usted se encuentra en la vida y Dios le empieza a usar. Primero, cuando todo esto aparece, Dios comenzó a autoliberarme. Fui una vez donde un predicador y le dije que me sentía atada porque yo me había hecho ceremonia. Dios nunca me permitió ceremonias que tuviesen que ver con mi sangre, pero sí, Oh. llegué a hacer ceremonia.
Y hay pactos que son peores que los de sangre, que son los que se hacen con la boca, son los que se declaran y los que se aceptan. Dios mío. Pero tenía que ser libre de ellos. Y no había manera de ser libre porque no había quien me ayudara. Terrible. Y yo le decía a Dios, ayúdame, ayúdame porque esto me está matando. Yo me arrodillaba a las 8 de la noche y eran las 9 de la mañana y todavía yo estaba llorando y gimiendo, gritando en el suelo porque necesitaba ser libre. Y Dios comenzó a liberarme mientras dormía. Aquello fueron unas experiencias que yo sentía que me iba a morir. Todas las noches yo sentía como si el espíritu se me saliera del cuerpo. Dios mío. Dios me liberó de una manera, varón. Dios me limpió de una manera increíble. A los 3 meses de haber llegado ya al cuarto mes, me había bautizado, al cuarto mes era capellán y al cuarto mes ya yo estaba en la radio transmitiendo por Capellanes Cristianos en Victoria. Wow. Dios me llevó a pasos acelerados al año, ya estaba cantando y predicando en las calles. Dios mío. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Muchos me señalaron porque dijeron, eres una bebé todavía, acabas de salir de la hechicería y no creo que todavía estés limpia. Yo decía, a mí no me importa lo que puedas pensar. Porque yo le digo a la gente, ¿dónde estabas tú cuando estuve atada, cuando estaba muriendo en un quirófano? ¿Dónde estabas? Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Cómo te atreves a señalarme si tú no estuviste en el proceso? Dios mío. Es fácil señalar a alguien, pero primero pregunta el proceso. ¿Dónde estabas tú cuando estaba en el proceso para que pudieras criticar? Cuando necesitaba ayuda. Cuando te necesitó, ¿dónde estaba? Para muchas personas es fácil criticar y se ve mucho en el pueblo de Dios. Wow. Si hoy ves algo poderoso en un hombre de Dios, una mujer de Dios, primero tuvo que pagar un precio para poder estar donde está ahora. Entonces Dios tuvo que trabajar de esa manera conmigo. Siempre tenemos que lidiar con el hermano mayor. Siempre hay que lidiar. Aprendemos todos los días. Dios me educa todos los días, me enseña. Wow. Porque yo no lo sé todo. El día que yo crea que yo lo aprendí todo, ese día tengo que regresar al ABC del Evangelio. Deja de crecer. Porque yo aprendo del recién convertido. Wow. Yo aprendo del que no le sirve al Señor y Dios lo usa para que me profetice, aunque es piedra. Dios mío. Y no puedo decir, este vaso es sucio, que me está hablando a mí. Dios habla como Él quiere. ¿O acaso un día no usó la burra de Balaam para hablar? Claro, indiscutible. Dios hace como quiere. Pero lo más que me preocupa es que la iglesia tiene que entender en este tiempo que no podemos jugar a ser cristianos. No es venir a la iglesia un domingo. No es venir a la iglesia un miércoles y decir, lo tenemos todo. Ya yo me congregué y lo hice. No se trata de esto. Se trata de que un día Dios nos va a poner en balanza. Amén. Y nos va a decir si salimos como cobre o salimos como oro. Dios mío. Wow. Entonces el mundo sobrenatural es real. Qué poderoso mensaje, profeta, porque verdaderamente como en la iglesia se está necesitando el poder y el fuego del Espíritu Santo. Imagínense en qué ocasión, pero el Espíritu Santo estuvo con usted y le dio esa fuerza de guerrera. ¿Qué pasa con alguien que viene del mismo mundo y quiere salir, pero no hay nadie que la ayude? Y me encontré con alguien así, Dios mío. que salió de la santería, pero no entendía muchas cosas. Y yo le dije, ven, tenemos que hablar, y me acerqué a ella y hablamos. Tú tenías todos estos dones. Hay dones que se van a ir que no venían de Dios. Pero hay otros que se van a quedar porque ya tú venías con una marca profética. Dios mío. El problema es que Satanás te engañó en el camino. La distorsionó. Y la distorsionó. Wow. Y le presté un libro y le dije, comienza a leer, comienza a instruirte. Oye, ella es una gran adoradora. Dios mío. Su esposo es evangelista y Dios lo sigue usando grandemente. Pero hubo alguien que le dijo, oye, sabes que yo te entiendo, yo salí de ahí. Mucha gente me ha dicho, no deberías de hablarlo, pero ¿por qué no lo debo de hablar? Y le voy a decir una cosa, ¿verdad? Yo digo, estos son códigos que a veces el Señor te regala. ¿Cómo es que si yo digo, yo y mi casa serviremos a Jehová, mi casa es del Señor, Amén. no le tengo un rincón a Dios para Él? Dios mío. Entonces, ¿qué parte de mi casa le pertenece al Señor? Cuando yo me estoy bañando, Wow. cuando decido ir a mi recámara o cuando estoy comiendo. ¿Será que yo puedo decirle a alguien, esta casa es tuya, y decirle, es tuya, pero no puedes entrar? Dios mío. Hasta la sala, al cuarto no. Hasta el cuarto no. Entonces, si yo estuve en la hechicería y tenía un altar a Satanás dentro de la casa donde lo adoraba, Wow.
Hoy que soy una hija de Dios y tengo el Dios vivo, real y verdadero. Dios mío. No voy a decir, este lugar es consagrado para adorar a Jehová Dios porque este es su aposento, este es mi lugar santo. Aquí es donde yo vengo a un encuentro con mi Padre. Wow. Pero rompí mi closet, saqué todas las cosas, hice un lugar de oración solo para Qué Él. poderoso. ¿Por qué? Porque ese es mi lugar de encuentro. Entonces yo digo, si tú como cristiano tienes una casa, quizás no sea grande, no me digas que no puedes utilizar un closet. Wow. Pon una silla, pon una Biblia, pon una lámpara, usa un abanico. Pero ese siempre va a ser el lugar de encuentro. Wow. Qué poderoso. Hace un tiempo estuvimos ministrados por Rolando Metivier, no sé si conocen el profeta Rolando Metivier. Y Dios le mostraba y le decía, mira mujer, al cuarto donde tú oras, ese cuarto, el que está a la parte de atrás, allá en tu cuarto, allá, ese que está atrás. Y yo dije, wow, Señor, gracias, porque sí es ahí. Wow. Y Dios le revelaba que era mi lugar de oración, que era mi lugar de encuentro. Y yo decía, gracias, Señor, porque yo entiendo que a ti te agrada el lugar. Y yo digo, la gente podrá decir lo que diga, yo tengo mis chofares, yo tengo mi menorá, yo tengo todas mis cosas de oración, mis aceites, lo tengo todo ahí, porque yo le sirvo al Dios de Israel. Mi Dios no es puertorriqueño. Mi Dios es el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, ¿me entiendes? De Abraham, de Isaac. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, si Dios hizo tanto por mí, hoy yo pudiese estar quemándome en el infierno. Wow. Hace, ¿cuánto? ¿21 años? ¿Y 22, 23. ¿Cómo va a callar su experiencia para que la gente entienda que aún hay mucha gente que se puede conectar, profeta, y siendo bruja, siendo santero, tal vez con una mala intención? Y van a la iglesia. Y escuchan su mensaje y dicen, eso yo no lo sabía, porque Satanás no les va a decir eso, Es que no se lo va a decir. porque los tiene atados. Hay gente que está aún en esas cosas por miedo, porque lo mismo, mire la locura que usted misma cuenta, que los mismos demonios le decían que tenía que regresar porque si no le iban a matar. La amenazaban y hay gente que regresa por miedo. Intimidan. Wow. Y es algo increíble porque en una ocasión me acuerdo yo que yo estaba entre alambres, ¿no? En la casa, ya le servía al Señor, yo estuve entre alambres porque era apartamento y tenía que meterme entre los alambres a limpiar la ventana. Y mientras estuve ahí, parada en un cubo, oigo una voz que me dice, ¡bájate! Y yo dije, rápido de una me bajé. Cuando ya me iba bajando, que saco de mi cabeza de entre los alambres, que ya me iba a bajar, apareció un espíritu y le dio al cubo y me lo tumbó. Wow. Y ya yo, gracias a Dios, tenía casi los 2 pies en el suelo, casi caigo. Pero ya mi cabeza no estuvo entre los alambres. Dios mío. O sea, el enemigo no juega a ser el diablo, él lo es. Amén. Entonces yo puedo decirle a la gente que Dios es la única solución. Wow. Que yo estuve entenebrecida, pensaba que lo hacía bien, porque ya venía marcada con un linaje, o yo le hablaba a la hermana mientras hablaba y le decía, hay marcas espirituales que no entendemos. Pero, por ejemplo, yo tenía una bisabuela, de parte de mi mamá, ni siquiera de la parte de mi papá, que ya tenían un linaje. Wow. Y me entero de que esta bisabuela mata a mi abuela con hechicería porque no la quería con mi abuelo. Esta bisabuela agarra su apellido diabólico y se lo pone a mi abuelo lo traspasa a mi mamá y mi mamá me pone el nombre de esa señora a mí porque yo cargo un apellido de una mujer que ya era hechicera. Dios mío. Como ya hay dos marcas generacionales, una por parte de mi mamá y una por parte de mi papá, Dios mío. crean un poder increíble que yo no entendía. Y de todo esto fue que salió que yo comencé a servirle al enemigo, porque entendía que ese era mi llamado, porque me engañó. Y yo le doy gracias a Dios porque hay algo que no había dicho, que cuando Satanás me ofreció un pacto, yo casi lo acepto. El que diga, no, pero ¿cómo es posible que casi lo aceptas? No, yo casi digo que sí, Wow. porque él me engañó. Pasa que cuando me ofrece el pacto, yo lo veo a él, está escondido detrás de una cortina. Parecía una mesa de consulta con su luz y todo, haciéndome entender que era un ser que me estaba ofreciendo algo. Cuando yo voy al lugar, me ofreció poder, me ofreció ver más que los padrinos, me ofreció muchísimas cosas que para alguien que practica la religión es asombroso, Wow. es tentador. Amén.
Y solo le dije, ¿será que lo puedo pensar? ¿Sabe qué me dijo? Ve y piénsalo. Y me dices. El mismo Satanás. Él mismo me dijo. Ve y piénsalo. Y me dices. Wow. Yo aparentemente salí del lugar. Y en lo que podía parpadear estaba en el mismo lugar de nuevo. Dios mío. Y me dijo, ¿qué decidiste hacer? Sí, es Insistente. mentiroso, ¿no? Sí. ¿Qué decidiste hacer? Y yo me quedé pensando y le dije, pero no me diste la oportunidad de que me fuera y lo pensara. Me dijo, es que ya te fuiste y regresaste. ¿Qué pensaste? Dios mío. Y quedé en dudas pensando. Y yo puedo decir delante de Jehová Dios que yo sentí una brisa muy fuerte a mis espaldas que entró. Y cuando aquella brisa comenzó a azotar, movió la cortina y cuando yo logré mirar a los lados eran unas alas inmensas. Wow. Era algo grandioso y me abrazó con las alas y me dijo, no puedes estar aquí. Me arropó con sus alas y me jaló hacia atrás y me sacó. Wow. Pero cuando yo vi la cortina que movió, aquello era una bestia, aquello era horrible, aquello no era lo que yo pensaba que era. Satanás es un mentiroso. Él no es amigo de nadie. Porque al mismo que yo le serví durante mucho tiempo, fue el mismo que trató de matarme aquella vez en el quirófano. Mío. Y Dios llegó al rescate. Wow. Qué poderoso que los cristianos entendamos que verdaderamente tenemos una lucha y una guerra espiritual. Me gusta que usted decía que usted en el tiempo que anduvo en el mundo de las tinieblas, usted tenía un altar para Satanás, pero ahora tiene un altar para Jehová. Tengo un altar para Jehová y estoy tan contenta de ello que dije, yo voy a procurar que mucha gente más haga lo que yo estoy haciendo. Dios mío. Ya después de mí, ya hay 3 personas que ya han hecho lo mismo que yo porque le he hablado y lo he impulsado y ya cada una de ellas tiene su lugar de oración en su casa. Es muy poderoso. Yo predicaba ahorita que el pastor anduvo de viaje predicando que tenemos que tener un altar siempre al Señor. Siempre un altar donde demos nuestro sacrificio, donde nos arrodillemos. Y un altar no se da solo en un momento donde estamos bien. Hay veces vamos a ir con lágrimas, vamos a ir con tristeza, pero que la gente entienda de que nosotros tenemos que ser un altar a Dios, tenemos que llegar con sacrificio, porque el mundo de las tinieblas nos juega, como usted lo decía, es una lucha constante. Nosotros estamos dentro de un reino y ellos son otro reino, y el reino siempre está pensando destruir al otro, y en este caso nosotros tenemos que luchar constantemente y saber que... Yo aprendí una cosa. Cuando yo levanté altar a Jehová, en mi casa, yo abrí un portal en mi casa. Wow. Eso es una puerta en el mundo espiritual. La gente dirá, pero es un cuarto y quizás tienes una menorá. No. Cuando yo entro a este cuarto se impregna de la visita del Espíritu Santo. Wow. Cuando yo entro a este lugar de oración, se abre una puerta en lo sobrenatural que me conecta al Padre. Dios mío. Algo que yo no consigo en la sala. Algo que no puedo conseguir en mi cuarto y algo que no puedo conseguir quizás lavando los platos. Sí, hago cosas locas, como dicen por ahí, canto y danzo y hablo lengua y de momento me sacan, como dice Daniel. Pero cuando yo necesito hablar con mi Padre, yo tengo que ir a mi lugar de encuentro. Y está 150 prohibido que alguien me interrumpa. Dios mío. Porque ese es mi lugar con Él, ese es mi momento con Dios. Eso no tiene negociación alguna. Amén. Este lugar está prohibido que se entre con cualquier tipo de zapato a este lugar. Wow. Porque este es mi lugar con el Señor. Y me acuerdo que mi esposo a principio me miraba orando bajo el manto de oración porque Dios me dio instrucciones. Dios mío. Y yo comencé a practicar lo que Dios me decía. Y él decía, pero ¿qué hará mi esposa debajo de un manto orando? Yo no entiendo lo que ella hace porque era un closet. Yo estaba en el medio con toda la ropa a los lados y los zapatos al frente. Y quité los zapatos y ahí puse mi Biblia y puse mis cositas y un matre de hacer ejercicio y un pad. Y ahí me arrodillaba a orar. Y un día él me mira y me dice, ¿será que yo puedo entrar a orar contigo ahí? Cuando tú quieras, le dije. Y yo fui y arranqué todo mi lado donde estaban todos mis zapatos y vacié todo y puse una silla. Porque yo tenía fe de que él iba a llegar. Amén. Y entró ese día y se puso a orar conmigo. Se puso un manto y empezó a orar. Y cuando terminó de orar me dijo, se siente tan diferente. Es casi sentir que está exactamente en la presencia del Padre.
esto es muy pequeño, me dijo. Yo creo que deberíamos de quitar toda mi ropa y mis zapatos para que sea un poco más amplio. Y como ya yo le había dicho a Dios eso, automáticamente oramos al otro día, él se fue, yo agarré un martillo y quité todas sus cosas. Porque yo dije, ahora o nunca, ya dio la palabra y si se me arrepiente, pues, y se supo hacer en otro sitio, sí. Y comencé a darle forma y cuando él, ¿qué hiciste? Pues no me dijiste que querías que agrandara el lugar de oración. Wow. Y se sonrió, dijo, tú eres una mujer temeraria. Y de ahí para acá ese ha sido nuestro lugar de encuentro. Wow. Qué poderoso. Verdaderamente este testimonio va a impactar a muchas vidas y me ha impactado a mí también. Entender de que Dios tiene cuánta gente alrededor del mundo, que Dios la está llamando y Dios la llama de la manera que sea. Por eso es muy bonito, a mí me encanta esto, que la gente entienda de que no hay nada que limite a Dios, ya sea brujo, sea lo que sea. Hay gente que se preocupa tanto por un pecado menor, sin entender de que el Dios que nosotros tenemos es más grande que eso. El amor del Señor es muy poderoso. No sé cómo estamos con el tiempo, varón. Verdaderamente es una bendición, profeta. Yo me he quedado sin palabras, ¿verdad? Yo digo una cosa, si nos preocupáramos más por menos condenar a la gente wow. y por tener más misericordia, hay mucha gente que no necesita ser disciplinada ni condenada. Necesita ser abrazada y perdonada. Wow. Y decirle, ¿sabes qué? Un día yo estuve en tu posición y hoy hay un padre que dice que te ama. Dios mío. ¿Por qué? Porque el mundo ha herido a la gente muy fuerte y llegan a la casa de Dios buscando que alguien les ame y que la iglesia también los golpee. Wow. No. Qué poderoso, pero como decía el pastor, el profeta Johan, que ese es el detalle, que hay veces que nosotros necesitamos ser quebrados para llegar a entender ese punto. Necesitamos nosotros pasar ese proceso para nosotros entender de que ese Dios está y nos restaura en cualquier dificultad. Es muy poderoso, ¿verdad? Y me gustaría que usted despidiera, ¿verdad? Haciendo una oración corta por cada uno de los que van a ver este podcast, que van a poder percibir y entender de que Dios está con nosotros y no hay nada más fuerte que Él. Amén. Yo quiero hablarle a cada uno de lo que nos ha visto en esta noche, lo que hemos hablado. Yo quiero que usted entienda que el mundo sobrenatural es real. Wow. Que lo que estamos hablando aquí es para edificación de cada vida. Si usted está practicando lo que está practicando, yo quiero decirle que el enemigo no es amigo de nadie. Wow. Que si hoy le ha dado mucho, tarde o temprano, le va a pasar la factura. Si hay gente que no conoce al Señor en esta noche, yo te exhorto a que vengas a los caminos del Señor. Hoy yo estoy más que agradecida porque Él cambió mi vida y yo tuve una vida muy decadente, quise suicidarme, vivía en depresiones, vivía muy mal. Fue algo muy feo porque el enemigo casi destruyó mi vida, pero hoy yo quiero decirte que hay un Dios que ama, hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura tu vida y que para Dios no hay nada imposible. Y quiero que sepas que si lo estás practicando, al Dios que yo le estoy sirviendo es mucho más poderoso que al Dios que le está sirviendo. Así es. Hoy Dios viene a decirte que hay una nueva oportunidad. El tiempo se está cortando y hoy viene a decirte que te recibe con los brazos abiertos. Hoy vamos a hacer una oración. Si nos estás viendo, solamente te voy a pedir que levantes tus manos juntamente con nosotros, profeta. Amén. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Amén. Y luego vamos a hacer una oración para cerrar estas puertas, porque estas puertas que abrimos a lo sobrenatural ahí no se pueden dejar abiertas. Amén. Amén. A cada uno de los que está allá, solo levanta tu mano. Cree que si tú le sirvieres al Señor, tú y tu casa serán salvos. Créelo, porque yo lo he visto en la mía y Dios está en control de todas las cosas. Padre Santo y Eterno, en esta hora hemos hablado de algo muy importante, Señor. Te pedimos por cada vida que nos está viendo, Dios mío, a través de las cámaras, Dios mío, a través de las redes sociales, donde quiera que se encuentre cada uno de ellos, Señor. Aquellos que están atados, aquellos que están, Dios mío, como estuve yo en un momento dado, que quizás están en el mal de la indecisión, pero no se atreven a dejar lo que tienen porque les tienen miedo a ello. Tú eres un Dios verdadero, como me dijiste a mí, Padre amado, eres el Dios poderoso. Amén. Eres el Dios, Padre, que nunca ha perdido una batalla y eres más poderoso que el reino de las tinieblas. Wow. Hoy yo declaro sobre cada vida, Dios, que nos está viendo, Señor, que ha levantado su mano, Dios, que ellos puedan repetir con nosotros. Padre, nos arrepentimos de todos los pecados, Señor. Nos arrepentimos de haber doblado nuestras rodillas ante Baal. Señor, renunciamos a todo
pecado de iniquidad, Padre amado. Renunciamos en esta hora, Padre, a todo Baal, a todo lo que hemos hecho para servir a Baal. En esta noche reconocemos que tú eres un Dios verdadero y un Dios real. Reconocemos, Padre amado, en esta noche que tú eres fiel y verdadero, Padre, y te aceptamos como nuestro verdadero Salvador. Amén, Dios. Aceptamos y entregamos nuestra vida a ti y te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Padre. En esta hora declaramos sobre esa vida salud, sanidad, Padre, Amén, pero Dios. sobre todas las cosas, Dios mío, salvación eterna, Sí, Padre Dios, amado, Dios. que comiencen a ver testimonios, que comience, si Wow. Dios hizo algo, si Dios te habló, si Dios movió algo sobrenatural, te pido que lo dejes escrito, que hagas tu comentario y habrá gente que está orando por ti. Envía tu número de teléfono, hay un buen equipo que va a estar ministrando y Amén, quizás así hasta es. se puedan comunicar contigo en esta hora. Te damos las gracias por haber estado ahí. Amén. En esta hora, profeta, Amén. cerramos toda puerta, Amén, en el toda nombre de puerta Jesús. que se abrió en el mundo Así espiritual, es. la cerramos, declaramos cobertura sobre cada uno de los que estamos Sí, aquí en Espíritu esta noche, sobre nuestras propiedades, nuestra casa, Amén, nuestra Dios. familia o nuestras mascotas, porque es lo que Dios nos ha dado para la alegría de la casa, Así es, papá. sobre nuestros ministerios, y declaramos que esto impactará la Amén, vida. así es, Dios. Y esto Creemos. está en el nombre de Jesús, nos cubrimos, salimos de este lugar, pero no de su presencia, sabiendo que el Dios que nos llamó es quien nos cubre. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Wow, es un honor y un privilegio, profeta Sandra, estar, ¿verdad? Y recordarles siempre, ¿verdad? Que suscríbanse al canal, denle like, comenten. Nosotros estaremos leyendo sus comentarios. Dios trae cosas grandes. Espero un día haya una segunda parte, profeta. Algo muy poderoso. Yo sé de que ahí hizo falta más, hizo falta más. El tiempo no nos da para más. Te bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos a la próxima.